Después de haber realizado la lectura Estado del Arte de la Comunicación Organizacional y Estratégica, que es un texto que hace la investigadora Claudia Patricia Salas, publicado por una de las revistas de investigación de la Universidad del Norte, quiero que ustedes realicen una discusión en el foro propuesto y para continuar avanzando, entonces vamos a revisar unos aspectos puntuales de la lectura. Como aspecto fundamental es necesario tener en cuenta que la investigadora en su lectura comienza haciendo una introducción a la comunicación. No va directamente a lo que significa la comunicación organizacional o a cuáles son sus principales características, sino que nos habla acerca de la comunicación y nos dice que a partir de las diferentes propuestas y análisis teóricos que se han hecho a lo largo del tiempo, desde el surgimiento de la comunicación como un campo de estudio o como un espacio en donde se intenta analizar la función de los medios de comunicación, se podría considerar en algunos casos, o algunos autores consideran que la comunicación puede ser un campo de estudio o una disciplina. Y ella aquí nos hace referencia a la cantidad de investigaciones o comentarios o conceptualizaciones que se dan respecto a esto, a considerar a la comunicación como un campo de estudio o como una disciplina. ¿Cuáles serían básicamente las diferencias de estas dos áreas o conceptos? Por un lado, si nosotros pensamos en la comunicación como un campo de estudio, entendemos el concepto o entendemos que a la comunicación le aportan otras áreas de conocimiento, que la comunicación no tiene sus propias reglas o normas, sino que está conformada a partir de los aportes de otros campos. Podríamos mencionar aquí la filosofía, la sociología, la psicología, de donde tomamos muchísima información para a partir de eso crear nuestro propio campo de estudio. Por otro lado, están los teóricos que consideran que la comunicación puede ser pensada como una disciplina. Y cuando hablamos de disciplina nos referimos a que la comunicación ya tiene suficiente madurez, ¿cierto? Ya tiene suficientes conocimientos, aportes e investigaciones para considerarse como ella sola generadora de algunas teorías o propuestas propias de investigación. Para el caso de Claudia Patricia Salas, en su documento, lo que hace referencia a la comunicación, ella finalmente resuelve tenerlo en cuenta como un campo de conocimiento transdisciplinar. Es decir, tomamos información de otras áreas de conocimiento, de otros campos de conocimiento, ¿para qué? Para lograr convertirnos en nuestra propia disciplina, ¿cierto? A eso se refiere ella con campo de conocimiento transdisciplinar. Ahora bajemos en esta misma diapositiva, veamos un poco lo que está en la parte de abajo. Aquí se hace una diferencia entre la comunicación organizacional y la comunicación estratégica, que es un concepto que son dos conceptos que Claudia Patricia Sala comienza a trabajar y a diferenciar más adelante. Sin embargo, es importante tener en cuenta los aportes que los diferentes paradigmas de la comunicación social le hacen a la diferenciación de estos conceptos. Y aquí es donde ella utiliza términos como funcionalismo, criticismo o interpretativo hermenéuticos, que son como las bases del conocimiento que forman no solamente la comunicación organizacional, sino que fundamentan los estudios en comunicación. Cuando hablamos de funcionalismo nos referimos a todos esos estudios que consideran la comunicación como un instrumento, que consideran que la comunicación lo que hace es aportar a ese engranaje y al sostenimiento del statu quo. Es decir, así como la iglesia, como el Estado, como la familia, son instituciones que aportan a que la sociedad funcione, la comunicación entraría también a cumplir un papel de ordenador o de regulador de la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva se realizan los primeros estudios en funcionalismo y desde la comunicación. Cuando hablamos del criticismo o de los teóricos críticos, nos referimos principalmente a estudios realizados o que surgen en Alemania con la Escuela de Frankfurt.
Y cuando pensamos en criticismo, pensamos en que ellos, digamos que no se comen el cuento, no entienden la comunicación como un instrumento para lograr el control social, sino que van un poco más allá y revisan cuáles son esas relaciones de poder que existen entre las personas, qué es lo que realmente mueve o interesa a las personas que manejan el poder. Piensen ustedes un poco, por ejemplo, cuando le piden el permiso a sus padres para salir a bailar o salir a disfrutar con sus amigos un fin de semana. Entonces, digamos que inicialmente cuando el chico tiene 11 años, su papá dice no, entonces es no. El poder queda allí. Pero si nosotros vamos a hacer un establecimiento de la función crítica del poder, entonces nosotros diríamos, pero ¿por qué no puedo salir? ¿Cierto? Cuando comienza el joven a decirle a sus padres, ¿por qué no puedo salir? ¿Qué impide que yo salga? Aquí comenzamos a hacer un juego, ¿cierto?, de roles en donde el poder va de un lado a otro. Cuando de pronto nosotros sabemos una información que otras personas no tienen, nosotros de alguna manera tenemos un poder adicional, ¿cierto? Entonces los teóricos críticos lo que revisan es cómo los medios de comunicación pueden de alguna manera manipular, ¿cierto? O transformar ciertas situaciones a través de esa función de tener el poder, ¿cierto? Y ya cuando hablamos de un último paradigma, el paradigma interpretativo hermenéutico que fundamenta la comunicación social, podríamos estar hablando de toda la interpretación o el ponerse en los pies del otro al momento de revisar un documento o de revisar una información. Por ejemplo, piensen ustedes en cómo se hace la interpretación de los textos bíblicos, justamente a través de esto, de la hermenéutica, que permite deconstruir o revisar de qué manera estaba pensando o intentaba, qué era lo que intentaba decir la persona al momento de producir un texto determinado. ¿Por qué hacemos la revisión de estos tres paradigmas de la comunicación social para hacer una introducción de la comunicación organizacional y generar diferencias respecto al concepto de comunicación estratégica? Es porque justamente cada uno de estos paradigmas aporta a una visión u otra de estas formas de comunicación dentro de una organización. Podríamos pensar de alguna manera que la comunicación organizacional está relacionada o está muy cercana a ese paradigma funcionalista, mientras que la comunicación estratégica estaría más cercana al paradigma crítico. Ahora, con esta breve explicación, los invito a que profundicen un poco más en la lectura, que revisen qué aspectos no quedaron claros durante el desarrollo de una primera lectura y comiencen a diligenciar los paralelos que se proponen como parte de la actividad final de esta lección.